el cálculo del centro de gravedad o del centroide de un alambre en 3D. Vamos a ver que cuando yo quiero armar una pequeña tabla, voy a tratar de armar, yo lo primero que tendría que ver acá la identidad de la pieza, o sea, la pieza, ya sabemos que acá hay una pieza 1, 2 y 3 en cada uno. Esperen que, bueno, la pieza, de cada pieza yo debería saber su longitud, por lo menos. Tendría que salir su posición X y su posición Y, del centro de gravedad propio de la pieza. Y después, obviamente, tendría que tener los productos LX y LI, ¿no? Z, acá le vamos a poner LZ. Entonces tengo la pieza, la longitud de la pieza, las posiciones propias de los centros de gravedad, y hay que pensar que cada una de estas figuras yo estoy trabajando ya con una tabla. O sea que no necesariamente esta fórmula del centro de gravedad de este arco del semicírculo, que es 2R sobre pi, eventualmente yo ya la tengo. Es una información que ya la tengo mi tablita. Ustedes no se preocupen que en los parciales, si yo veo que hay algo ustedes necesitan usar una tabla, yo directamente se los doy yo al valor de la tabla. No me gusta que el alumno esté buscando, ahí, directamente les doy una tabla para que ustedes lo elijan o lo que vea que sea más cómodo. Por otro lado, eventualmente nosotros tendríamos que calcular tendríamos que descomponer estas piezas en 1, 2, 3 y hacer, eventualmente armarnos una pequeña grilla para establecer cada una de estas piezas. Entonces, acá esta primera pieza, lo que tenemos que saber cuánto vale el perímetro de un círculo y entonces de un semicírculo. El perímetro es alfa R, así que entonces es más alfa vale 180, o sea, pi en radianes, por el radio, ¿cierto? El radio es 60, ¿no? Y ahora me doy cuenta por qué estaba extendida esta tabla, porque cuando empiece a hacer productos va a empezar a tener números más grandes, ¿no? La posición en el sentido de las X, vean que es una posición, acá hay que fijarse bien el sentido, positiva en X, al centro de gravedad propio, 60 milímetros por positiva. En Y es negativa, vean que va para atrás, y es 2R sobre pi, o sea que es más 2 por 60 dividido en pi. Yo uso directamente el valor de la... Y acá, ¿cómo es eso? De nuevo, negativa. ¿Por qué? Porque va en el sentido contrario al eje, ¿no? Entonces, esta distancia, lo están viendo a mi cursor, ¿no? Me he dado cuenta que lo tengo que aumentar de tamaño al cursor para que lo puedan seguir bien. Pero eso va a ser para la próxima clase. Aumentarle el tamaño al cursor. ¿Ven? El cursor mío es medio chico para que se vea bien en la proyección. Y en el sentido Z, la coordenada es 0, con lo cual eventualmente uno hace los productos, ¿no? Acá, cuando uno va a hacer un producto donde algo se tiene que mantener, en este caso la columna G se mantiene, y eventualmente ya tengo los productos de L, X, LY, LZ. La pieza 2, fíjense, la longitud es de 40 milímetros, la posición X 0, ¿ven? Coordenada X de esta es 0, coordenada Y es 20, coordenada Z es 0, y la pieza 3 tiene longitud, acá yo el otro día me equivoqué, tiene longitud 20, si nosotros vamos
al PowerPoint, vean que era 20 milímetros, ¿no? Esto por las dudas, alguien tenga duda, esta es la distancia al centro de gravedad. Entonces tiene 20 de longitud, posición en X es 0, posición en Y es 40, y posición en Z es menos 10. La distancia negativa acá en Z. Y bueno, como ya tenemos las operaciones, solamente las extendemos, y obviamente tenemos la posibilidad de hacer las sumatorias, y bueno, y esta sumatoria también la extendemos para la longitud. Acá no hay mayores comentarios que no sean lo que estamos trabajando, ¿no? Nosotros ya habitualmente. Esto es lo que tiene siempre de bueno Excel, que tenés la posibilidad de eventualmente de destacar tus resultados. Y bueno, y ahí yo podría poner los resultados acá en horizontal o en vertical, esto como ustedes se sientan más cómodos, ¿no? Si alguien quiere poner X0, Y0, Z0, y acá que va a ser más esto dividido en esto. Esto les suele causar algún problema porque acá lo que tendríamos que fijar es en el cociente la columna y la fila. Entiendo que es así. Si no me sale, no se preocupen, será porque lo hice mal. No sale. Era así, era columna y fila. Era columna y fila. Acá teníamos que hacer algo así. Y bueno, y ahí estamos, y no hizo nada, porque he fijado tantas cosas que al final termina no fijando nada, ¿no? Era así. Por ahí es más fácil trabajarlo directamente con cada operación de manera individual, y eso va a ser mucho más saludable, digamos, para quedarse tranquilo, ¿no? Acá tenemos los decimales que nos hagan falta, y obviamente resaltamos nuestros resultados para estar tranquilos que hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Si alguien, por supuesto, dice, no, mire, profe, era mucho más fácil hacer este cálculo acá, y acá, y acá, casi te diría que yo le doy la razón. ¿Me entiendes? O sea, esto para que vean que la ventaja que Excel realmente les permite que ustedes lo trabajen todo mucho más fácil. Acá inclusive sería mucho más fácil este cociente acá, ahí, porque lo único que tendría que fijar es columna, tengo entendido. Ahí vamos a ver si ahora lo hace bien. Sí, miren que salió muchísimo más fácil, salía poniéndolo en horizontal, respetando yo el cuadro, y yo ya tenía la solución a mi problema, ¿no? Vean la sencillez del hecho de mover las celdas y el hecho de hacer los cálculos, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer todo este juego de valores y no necesariamente nos tenemos que complicar la vida, ¿no? Hechos para destacar. Utilizar tablas. El hecho de, si tenemos acá alguna centro de gravedad, no hay que ponerse a hacer una integral. Van a ver claramente que los problemas para resolver con integrales son problemas para resolver con integrales. O sea, porque hay funciones cuadráticas, exponenciales, cúbicas, no sé, las que fueran, hay funciones o funciones de seno, coseno, o funciones trigonométricas, pero hay funciones. En esos casos sí habrá que hacer las integraciones si es que es el caso que nos corresponde, ¿no? Bueno, esto es una alternativa para hacer centro de gravedad en 3D. Vamos a seguir ahora. Vamos a ir de nuevo a la modo de presentación. Por favor, confírmenme que esto no les está causando ningún problema. Están viendo la pantalla completa, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces estaba ya resuelto esto, no hay mayores comentarios. Y bueno, también podríamos resolver esto, ¿no?
Obviamente no nos vamos a poner a hacer porque tendría exactamente la misma condición que estamos viendo, ¿no? Exactamente el mismo desarrollo, ¿no? Coordenadas positivas, acá eventualmente en coordenadas negativas, ¿no? Esto podría tener cualquier tipo de forma. Pero vamos a ir al tema más fuerte que tenemos el día de hoy, que son los dos teoremas de Pappus-Guldinus. Los teoremas de Pappus-Guldinus nos van a permitir calcular superficies de cuerpos de revolución y volúmenes de cuerpos de revolución. Pappus-Guldinus lo que hizo es eliminar, entre comillas, la necesidad de tener que hacer los cálculos de integrales. Ustedes han visto cómo serán los cálculos de integrales que necesitan su desarrollo, que los he dejado yo subidos directamente en YouTube, ¿no? Pero miren lo que propone Guldinus de sencillo para pensar un cuerpo de revolución. Primero, ¿qué es un cuerpo de revolución? Un cuerpo de revolución es un cuerpo que tiene un eje de giro y tiene una línea, miren esta verde, generatriz. Esta línea generatriz rota a la vuelta del eje, 360 grados, o parte de una vuelta. También podría ser una línea generatriz que rote 90 grados, 180 grados, ¿no? Porque no necesariamente el cuerpo tiene que ser revolución completa, pero siempre sigue siendo un cuerpo de revolución. Vamos a pensar que este rota completo los 360 grados, y al dar vuelta a los 360 grados, me genera esta formita especial, llamémosle, superficie de revolución. Si ustedes se ponen a ver y me ven a mí, no sé si me alcanzan a ver en miniatura en la pantalla, ustedes piensen que si yo tuviera esta lapicera y la hago rotar alrededor de un eje vertical, me formaría un cono. O sea, un cono también tiene una línea generatriz, y esa línea generatriz me permite formar ahí una superficie cónica, ¿no? Yo voy a poner acá la plumita, también podría ser un cuerpo, ¿ves? Yo hago rotar el cono, la generatriz, esta línea es una generatriz, esta es la generatriz, y yo la hago rotar alrededor de un eje, ahí está el eje, y el resultado de esa línea generatriz es un cono, ¿no? Y esto como para que vean que este tema de la generatriz. Entonces, ¿qué propuso Pappus-Guldinus? ¿Qué es lo que propuso Guldinus, no? Guldinus propuso, dijo, yo necesito calcular el área de esta superficie de revolución. Entonces, si yo tengo que calcular el área, tengo que desarrollar un integral de diferencial de área, ¿no? Entonces tengo que elegir un diferencial de área inteligentemente, y en este caso eligió una argolla, una pulsera de un radio que es variable, o sea que ese radio va cambiando de acuerdo a la posición del eje, pero que tiene un espesor diferencial de L, una sección diferencial de L infinitesimal, ¿no? Entonces, dijo, bueno, este diferencial de área, esta fajita que da vuelta, vale 2 pi veces, o sea, la longitud de desarrollo, el radio instantáneo, y por radio instantáneo entiéndase, acá está el radio instantáneo, ahí está, R, el radio instantáneo de este diferencial, multiplicado por el diferencial de R. O sea, longitud por ancho, es la superficie de un rectángulo, para decir así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Integrar este diferencial de área para resolver, o sea, esto lo sustituimos acá, y resolvemos el área de este sector. Ahora, ¿qué pasa con esta área? Cuando nos ponemos a analizar, ¿qué vemos? Que el 2pi sale para afuera, y acá queda una integral en realidad de R por diferencial de L. Este R por diferencial de L es una integral que ya le hemos visto pinta nosotros, ya le hemos visto alguna característica a esta integral. Yo creo que le hemos estado viendo cuando hemos visto centro de gravedad de línea, ¿no? Entonces,
cuando hemos visto centro de gravedad línea hace 5 transparencias, ¿qué habíamos puesto? Habíamos puesto, me voy a volver si quieren, nosotros estuvimos viendo recién esta, miren qué encontré, X por DL. Bueno, esa integral X por DL es la misma integral, ¿ven? Es la misma integral, X por diferencial de L, es igual a X0 por L, ¿no? Lo acabamos de escribir. Entonces, si nosotros nos venimos acá del otro lado, ¿cuál es la ventaja? Que esta integral, en realidad, viene de esta otra. O sea, la distancia al centro de gravedad por la longitud total, por Varignón, es igual a esta integral del momento estático. De lo que se desprende que yo podría sustituir esta integral por este producto, R0 por L. O sea, yo reemplazo esto acá y me queda que el área, primer teorema de Papus-Guldino, es igual a 2pi veces R0, R0 es esto, este es R, ese, 2pi R0, o sea, la distancia que recorre el centroide de la línea generatriz multiplicada por la longitud de la generatriz. O sea, Guldino reemplazó este cálculo integral realmente por un cálculo donde yo multiplico la distancia que recorre el baricentro de la línea generatriz, vean que no necesariamente está dentro de la línea, está donde tiene que estar, donde se calculó, multiplicado por la longitud nos da el área de una superficie de revolución. Claro, si esta superficie tiene un giro de 360 grados, este 2pi en realidad podría interpretarse como alfa por R0 por L, si fuera un sector, o sea, no fuera una superficie de revolución completa. Bien, por Guldino nos dio un teorema, ese teorema, y ese lo vamos a usar. Segundo teorema de Papus-Guldino nos dice, che, mira, quiero calcular el volumen de un cuerpo de revolución. Ahora, ¿cómo se forma un cuerpo de revolución? Se forma, en vez de por una línea generatriz, por un área generatriz. El área es esta área grisada. Sí. El R sub 0 es siempre el centroide de la línea, ¿no? El R sub 0 es el centroide de la línea. Acá lo marcan como R raya. ¿Me entienden? Es el centroide, en el anterior, en el de la línea, acá. Este R0 es este. Y este C es el centroide de la línea. La línea tiene forma, el centroide está donde lo calculé. No es una recta. Si fuera una recta, estaría ahí a la mitad de la longitud de la recta. No es una recta. Vamos a decir, en el cono, ¿dónde está el centroide? Está justo acá, a la mitad de la longitud de la línea generatriz, ¿no? Bueno, en este caso, como tiene forma, estará donde sea su cálculo, ¿no? Entonces, en el caso de volumen, el volumen de un cuerpo de revolución se forma a partir de esta superficie grisada, una sección o un área. Ahora, en vez de hablar de línea generatriz, hablamos de área generatriz, que gira, vamos a pensar, 360 grados o 2pi veces. Ahora, ¿qué dice? Que el volumen es igual al integral de un volumen, de un diferencial de volumen. Ahora, ¿qué vale el diferencial de volumen? Y bueno, vale este anillo. Entonces, este anillo recorre una distancia de 2πr, la longitud del desarrollo, multiplicado por un diferencial de área. Diferencial de área. Hago la integral y ¿qué hago? Saco el ángulo, que es constante, y me queda el producto R por diferencial de área. Ahora, como yo ya sé que R por diferencial de área es igual al producto de la distancia del centroide por el área, de nuevo, esto lo hemos aprendido antes, entonces yo sustituyo esto, lo pongo en lugar de esto. Y me queda que el volumen de un cuerpo de revolución, según Papus-Guldino, es igual a la longitud que recorre el centroide C, que es 2pi R0,
2πr raya acá para el dibujo, multiplicado por el área de la generatriz, por A. Miren qué inteligente que ha sido Guldino, ¿no? Entonces, la ventaja, por supuesto que no es lo mismo calcular el volumen y el área de un cuerpo de revolución usando los teoremas de Pappus-Guldinus que ponerse a hacer las integrales, ¿no? Por eso es que los teoremas estos son de muchísima utilidad. Vamos a ver ahí una pieza de revolución. Esta es una pieza clásica de la mecánica, es un buje con alojamiento ahí, seguramente un cono de fricción, un alojamiento puede ser de Rouleman, de lo que sea, ¿no? O simplemente un rebaje para lograr un apriete con más superficie de contacto en el caso que hubiera ahí un tornillo con cabeza cónica, etcétera, ¿no? Entonces, se hace esta pieza de revolución que tiene esta sección, y la pregunta que me puede hacer alguien es decir, che, ¿cuánta superficie tiene esta pieza? Y la segunda pregunta que me podría hacer, ¿cuánto volumen implica esta pieza? Entonces, para hacer ese cálculo de superficie y de volumen, vamos a aplicar para hacer esto lo mismo los teoremas de Pappus-Guldinus. Entonces, si yo quiero aplicar el primer teorema de Pappus-Guldinus para calcular el área, entonces, ¿qué me dice Guldinus, no? El área de una superficie de revolución es igual a la distancia que recorre el centroide de la generatriz, la línea generatriz, multiplicada por la longitud de la generatriz. ¿Hay alguien que le ha quedado el audio? A ver, ¿está? Listo, Matías. Perdón, pero le cancelé su audio para que no se meta ruido en la línea, ¿no? Bueno, entonces nosotros tenemos que calcular el área de esta pieza que nos han pedido, y de nuevo tenemos que hacernos nuestro esquemita fundamental, ¿no? Podríamos descomponer, yo acá ya descompuse la generatriz, miren, está formada por la línea esta de acá, 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo la pieza, o la línea, tengo que tener su longitud, L, y de ahí tendría que tener las distancias al centro de gravedad. Ahora, las distancias, miren que están acá el eje Z, y eventualmente podría ser X, XZ, ¿no? ¿Me entienden? XZ. Ahora, de todas las distancias que nos aparecen acá, yo voy a hacer la de XZ, pero en realidad la que nos hacen falta, acá está marcada como Y. He tomado como Y, la variable B en el eje lo puse como Y, X, Y. Ahora, el hecho de trabajar con ambas coordenadas no significa que nosotros tenemos que trabajar con las que solamente la distancia que nos interesa es I0, porque en realidad la de Z no nos afecta para nada, ¿no? Entonces, vamos a pensar acá, LI sería la única condición, porque en realidad nosotros tenemos que poner esa. Y eventualmente, si quisiéramos saber a dónde está el centroide, tendríamos que multiplicar acá una coordenada Z. Desde el vamos no es la coordenada más importante. Acá tengo el producto de LI, y acá tengo el producto de LZ.
Y acá tengo 4 piezas. 1, 2, 3, 4. Y bueno, me armo de nuevo, me armo mi tablita. Vean que cada tablita tiene su... Hay que ponerse a pensar qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, la línea 1, ¿qué altura tiene? ¿Qué largo tiene? Tiene un largo de 2 pulgadas. Tiene una coordenada ahí, miren acá, claramente, 2.5. Y una coordenada Z, vean que yo lo he señalado ahí al centroide de la línea, y si tomara esta referencia, la coordenada Z sería 1 pulgada. ¿Me entienden? Si esta referencia estuviera, ahí estuviera mi centro de gravedad. Obviamente cualquier otro alumno me dice, mire, profe, yo lo quiero pasar por ahí. Ah, bueno, pásalo por donde vos quieras a tu sistema de referencia, no hay problema. Está claro que este es I y este es Z. Y obviamente este es el producto de L por I y este es L por Z. La pieza 2, fíjense que es una distancia de un triángulo. Entonces, esto es más raíz de 1 al cuadrado. Parece una obviedad, ¿no? Más 1 al cuadrado, ¿no? Una exageración, ¿no? 1,41, todo el mundo ya lo sabía. Distancia ahí, miren, acá está indicada la distancia ahí, 3 pulgadas, no siempre va a estar indicada, por ahí la tenés que calcular vos, y en el otro sentido va a ser 2 pulgadas más la mitad de esta altura, o sea, más 2 más 1 dividido en 2. Yo la pongo en la operación, pero para que lo tengamos claro, ¿no? Y de nuevo vamos a tener que hacer los productos. La 3, longitud, coincide el número con la longitud, 2 más 1, 3. Posición I, 3.5. Posición Z, más 3 dividido en 2. Todo positivo, y ya lo tenemos. Y finalmente la línea 4 tiene 1 pulgada de longitud. Posición I, 3, acá al centro de gravedad. Posición Z, 0. Bueno. Y yo lo único que tengo que hacer es la suma, eventualmente, de esto, ¿no? Y acá también lo tengo que hacer a la suma de la longitud. Ahora vamos a ver qué es lo que nos está haciendo falta para nuestro trabajo, ¿no? Nosotros teníamos, por un lado, ¿qué habíamos dicho primero? Nosotros teníamos que calcular, en realidad, tenemos que calcular la posición del centroide, ¿cierto? Entonces, la posición del centroide nos hace falta, diríamos acá, ya que estamos, I0, ¿no es así? Y después tendríamos Z0, este no es tan importante, pero bueno, ya lo tenemos a la mano. Esto dividido en esto. No me hago problema. Obviamente, si lo quiero poner en cantidad, esto no significa perder precisión, sino por ahí ayudarlo a que sea un poquito más fácil su interpretación, ¿no? Tengo las coordenadas I0 y Z0. Ahora, la pregunta del millón es cuánto vale el área. El área de la... Entonces, ¿qué es lo que el área? Tenemos que aplicar el teorema Papus-Guldino. ¿Qué nos dice? El área de una superficie de revolución es igual a la distancia que recorre el centroide de la línea generatriz multiplicada por la longitud de la generatriz. Entonces, ¿cuánta distancia recorre el centroide? Primero, vamos a destacarlo al centroide. El centroide que nos hace falta es el I0. Yo la voy a marcar acá, tiene 3,067. Digamos, la distancia del
centroide. No me gusta esta distancia, qué feíta, ¿no? Ha salido. Voy a ver si no me he equivocado en algo. Me ha hecho dudar acá este producto. No hay mayores comentarios a todo esto. Está bien tiradita para acá, 3,06. 3,06. Ah, 3 estaba acá en el centro de gravedad, bien. Está tirada de este centro para acá, bien, perfecto. Perfecto. Entonces, yo quisiera dibujarla. Esto que estoy haciendo yo es lo que por ahí más nos cuesta, ¿no? ¿Yo dónde la tendría que poner? A 1,35. Si acá es 1, es acá la mitad, 1,35. Este centro de gravedad está por ahí. Esa distancia es 306, 306 y 0. Y esta otra distancia es Z0, ¿no? 1,354, ¿no? Entonces, eso es lo que teníamos que ver, ¿no? Entonces, la distancia que recorre el centro del centroide es, para obtener esa distancia, nosotros tenemos que el área va a ser igual a más la distancia 2 por pi multiplicada por esa generatriz, esa es la distancia, multiplicada por la longitud. Entonces esto va a ser igual, esto es un producto, más esto por esto. Yo acá la puse, entre comillas, a propósito, he puesto descompuesto ahí en 2 celdas, ¿no? Acá, esto si ustedes quieren ponerlo un poquito más, para que no se mezcle, digamos, podríamos ponerlo así también, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí lo estoy tratando de dejar lo más posible. Entonces, esto es distancia que recorre el centroide, CG, y esto es longitud de la generatriz. Entonces, para que se vea bien, esto lo tenemos que poner algo así como esto. Bueno, va quedando como queda, ¿no? Ya todos ven que esto no, sacarlo a esto bueno no es tan fácil, ¿no? Bueno, más o menos una cosa así. Para mejorarlo un poquito le vamos a cambiar el tamaño de la letra. Bueno, siempre con un poquito de paciencia el Excel termina siendo práctico, ¿no? Pero hay que tenerle especial paciencia, ¿no? No se logra esto de un día para el otro, ¿no? Entonces, el producto de la distancia que recorre el centro de gravedad por la longitud de la generatriz nos da el área y estamos aplicando Papus-Guldin. Por otro lado, esto sería el primer teorema de Papus-Guldin, ¿no? Entonces, una pregunta. sí. El centro de gravedad también se lo podría, digamos, calcular dividiendo el área esa en 2 áreas, en el triángulo y el cuadrado, nada más que no tendríamos ahí la longitud de la generatriz, ¿verdad? Que sería el perímetro. Lo que pasa es que quede bien claro, yo ahora lo que estás pidiendo lo voy a hacer ahora. Mira, lo que sigue a continuación en realidad es eso que estás diciendo vos, que tiene que ver con separar ahora. Para yo calcular el volumen tengo un triángulo y tengo un rectángulo. Pero para calcular una superficie tengo 4 líneas. Eso es la gran diferencia, Matías.
Tené mucho cuidado con lo que me acabas de decir, porque no es lo mismo generar una superficie, que es la parte externa a esto, y vos me vas a preguntar, ¿y para qué le hace falta la superficie? Vamos a pensar que esto es una pieza metálica y hay que pavonarla, hay que zincarla, o etc. Bueno, para saber cuánto insumo voy a lograr para hacer ese pavonado, el zincado, cualquier proceso químico, necesito conocer la superficie, ¿no? No sé si ustedes han visto algo de procesos químicos en el tema de materiales, y si no ya lo van a ver. Yo he tenido la suerte de trabajar con una planta de fosfatado, ¿no? Para hacer protección de piezas mecánicas, ¿no? Por eso es que les hablo con algo de propiedad. Pero bueno, hay que conocer esta superficie, ¿no? Entonces, la capita externa, llámale así, o si yo tuviera que pintar esto, está formada solamente por las líneas externas, Matías, no por el rectángulo y el triángulo. Ahora, si yo quiero conocer el volumen, entonces, esto acá era, esto de acá, por el primer teorema de Papus-Uldimus. Y acá creo que va con 2P. Vamos a ponerlo acá. Entonces, esto es lo primero que, por el primer teorema, aplicamos eso. Ahora, si yo quiero conocer el volumen de una pieza de revolución, es igual al producto de la distancia que recorre el centro de gravedad del área generatriz multiplicada por la superficie generatriz, o por el área generatriz, puede ser por el área generatriz. Parece un pequeño trabalengua, pero una vez que uno se acostumbra, no es tan grave, digamos, ¿no? Uy, acá ya la teníamos bien armadito, ya. ¿Yo qué tendría que hacer? Separar la pieza 1, el rectángulo, lo que pedís vos, con la pieza 2, que es el triángulo. El problema es que cada una de estas piezas tiene un centro de gravedad. Este es uno y este es el otro centro de gravedad. Este centro de gravedad, llámale I1, y este es el centro de gravedad I2. Obviamente están los respectivos ahí está, ahí me quedó más bonito. Los respectivos coordenadas, llámenle Z1, Z2, ¿no? Siempre, si voy a usar un sistema de referencia, que quede marcado cuál es el sistema en sí. Este es el sistema IZ. ¿Estamos? Ese es el sistema de referencia. No, cada alumno puede plantear su sistema de referencia y todos obtener un resultado correcto acá. Acá no importa el valor numérico, importa que esté bien calculado, ¿no? Entonces hacemos una cuenta muy parecida, nada más que ahora tenemos acá la pieza. En vez de una línea, ahora tengo una pieza, ¿me entiendes? O un área, o una sección. Sección. Tenemos el área de la sección, la coordenada. Acá podríamos poner, miren, podríamos poner B y H, para tener el cálculo un poquito más fácil, el área,
y después tenemos X, perdón, tenemos Y, Z, y de ahí que tenemos los productos. Ahí, a Z. Vean que cada una de estas tablas las tengo que hacer realmente mirando o pensando para cada caso en particular. Por eso no abogo yo, por lo menos, por el uso de tablas, indiscriminadamente tablas que ya estén previamente calificadas. El primero es un rectángulo que tiene un ancho de 1 por un alto de 2. Por lo tanto, tiene un área que es el producto de las distancias. Una coordenada I1, que vale 3 pulgadas, y una coordenada Z, que vale 1 pulgada. Con lo cual voy a tener los productos de A por I y A por Z. Ahora, ¿qué voy a tener acá? 1 y 1, el triángulo, y el área es esto por esto dividido en 2. Hago mi cuenta. La coordenada I. Acá empiezan los temitas, ¿no? ¿Cómo la llego a esta coordenada? Puedo hacer como la coordenada interna, 2,5 más 2 tercios de 1 para esta posición. Yo prefiero hacer la resta, hacer 3,5 menos 1 tercio de 1. Entonces, más 3,5 menos 1 tercio por 1. Esa cuenta no es una cuenta fácil, entre comillas, ¿no? Y la cuenta en el otro sentido es más 2, Sí, 2 más 1 tercio de 1. 1 tercio por 1. Acá, mira, 3,5 esta menos 1 tercio de 1. Y me vuelvo. O sea, voy hasta acá y me vuelvo hasta el centro de gravedad. Para hacer este I. Y para Z hago 2 más 1 tercio. Bueno, hago las mismas cuentas. Y ahora de nuevo hago las sumas, ¿no? Bueno, ya tenemos nuestras cuentas que nos hacen falta. Ya probamos que era más fácil hacer acá, poner, habíamos dicho que era I0, ¿cierto? Acá, I0 fácil, y este era Z0. Y acá hacer la cuenta, esto dividido esto dividido en esto. De nuevo, tengo resuelto mis problemas, tendría que ver nada más que me queden cosas interesantes o fáciles de entender, y ahí tengo mis coordenadas. Y ahí tengo que aplicar de nuevo el teorema de Pappo-Guldino. El teorema de Pappo-Guldino, ¿qué nos dice? Que el volumen de un cuerpo, B, es igual al producto de la distancia que recorre el centroide de gravedad más 2 por pi por el radio del centroide de gravedad. Esta es la distancia, multiplicado por el área. Genera 3. Con lo cual el volumen va a ser igual más este por este. Y bueno, ya acá me queda mi cuentita ahí linda, bien hecha. Hasta la puedo destacar con un color un poco más intenso. Entonces, esto es, vamos a copiar. Y acá copio, pero en realidad le vamos a cambiar el texto. Esto es el área. Área de la generatriz, ¿no? O sea, de la superficie generatriz. Entonces, como tenemos todos estos valores,
acabamos de calcular el volumen de esa. Vean que obviamente no es lo mismo área, 142,89 pulgadas cuadradas, que volumen 47,6 o 47,64 pulgadas cúbicas. Digamos, no son unidades comparables, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en aquellas piezas donde tenemos dos materiales? Acá podría ser, no sé, cobre y acá latón, aluminio, no sé, cobre y aluminio, no sé. O dos metales, o podría ser acá un hormigón y acá un ladrillo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, piezas con distinto peso específico, hay que trabajarlas por separado y tener cuenta muy bien de nuevo lo mismo, que este casquete acá, un pequeño hueco, que hay un casquete semiesférico, hay que computarlo como un volumen negativo, ¿no? Y eventualmente lo tendríamos que trabajar nosotros para hacerlo, ¿no? A este volumen. Entonces, para hacer eso, yo voy a volver antes de esto, bueno, voy a ir grabando esto, porque antes que se nos escape, ¿no? Después empiezan los problemas, ¿no? Y vamos a ir a lo que seguía de la presentación. Vamos a ir a la presentación. Nosotros ya vimos esto, ya hemos visto. Y bueno, yo antes de terminar, me gustaría que si alguien a este tipo de figura le vea un ejemplo conocido por ustedes. ¿A qué lo ven similar esto? Un domo. Al domo, al superdomo. Esto es similar. Ahora, yo hago una aclaración con el superdomo. El superdomo no es un casquete, este es un casquete con una fórmula cuadrática, ¿no? Ven que tiene una cuadrática, definido por una cuadrática. El domo no es una cuadrática y tampoco es semicircular, para aquellos que tienen la duda. El domo tiene una forma de geoide, en realidad. Es achatado en su cúpula. O sea que el domo tiene una forma y acá viene medio achatada. Vos, para darte cuenta, y esto me va a preguntar, ¿y de dónde lo sacó? ¿Se dio cuenta? No, no es porque ópticamente me haya dado cuenta, simplemente que cuando lo estaban construyendo fuimos a la visita de obra y ahí pregunté. Y me dijeron, mira, tiene forma de un geoide, no es ni un casquete semisférico, ni es una fórmula de una parábola o de algo, ¿no? De todas maneras, la parte interesante es que vos podés hacer cálculos bien claros en el caso del domo, tanto el volumen de aire bajo el domo como la superficie del domo. Dos parámetros claramente, ¿no? Que se pueden. Y bueno, y acá estaba un poquito el tema de cuerpos heterogéneos. Yo voy a pasarlo prácticamente largo. No hay mayores consideraciones que saber que acá que hay que trabajar con los pesos específicos y ya no podés trabajar con los volúmenes, porque los cuerpos heterogéneos implica que acá hay peso específico de este material y peso específico de este material. Entonces, las cuentas son las mismas, nada más que en vez de calcular volúmenes, hay que hacer volumen por peso específico para tener peso del material. En este caso, peso del ladrillo completo, peso de este triángulo y peso del casquete negativo, digamos, ¿no? Obviamente el casquete tendrá que tener un peso específico, a pesar de ser negativo, del mismo valor de lo que le está sacando al ladrillo, ¿no? A este ladrillo de la parte inferior. Entonces, la pregunta que nos viene es, ¿qué son las estructuras de perfiles laminados? Bueno, acá vean como un gran depósito industrial, esto podría ser para un supermercado, para un taller, donde se requieren grandes luces, es muy usada este tipo de estructura, ¿no? Perfiles laminados. Y si me preguntan acá en La Rioja dónde pueden ver alguna de ellas, bueno, la pueden ver, estas estructuras la pueden ver en los grandes hipermercados, tanto Bea, Chango Más, etcétera, van a ver este tipo de estructuras con perfiles laminados, y en el lugar donde se ven más bonitos es en el patio del Centro Cultural Castrobarro, el patio cubierto. Ahí van a ver esas estructuras, son muy bellas, muy esbeltas, y se logran este tipo de coberturas, ¿no? También muy interesantes. Yo cuando lo hice a estas transparencias no estaba el centro cultural, así que usé unas fotos
en ese momento de la escuela normal de acá de La Rioja, de su salón Zoom. Cuando lo estaban construyendo, me llegué por ahí y bueno, y saqué unas fotos ahí como para que vean, ¿no? Hay muchos ejemplos. Ahora, ¿cómo se hacen estos perfiles laminados? Se hacen por un proceso de extrusión, donde sale el material en punto de fusión, y por medio de una churrera, le vamos a decir, o sea, de una extrusión, de un dispositivo de extrusión, se empuja el material y toma la forma del perfil. Ahora, ¿qué formas de perfil hay clásicas? Bueno, una de las formas clásicas es el perfil IPN, ¿no? Este perfil tiene un alma, es muy esbelto, tiene muy buenas propiedades al giro, que lo vamos a ver en la unidad que viene, en momento de inercia, por lo menos en un sentido. Y de estos perfiles, la parte interesante es que vienen todos tabulados, en este caso son perfiles normales de la norma DIN, y vienen todos en milímetros. Y vamos a ver que hay perfiles de la norma ASTM, norma americana, que vienen todos en pulgadas, ¿no? El UPN también es otro perfil clásico, muy usado para la construcción. Normalmente van a ver correas, etcétera, entrepisos hechos con estos perfiles UPN. Y bien, la parte interesante es que viene toda la información, el peso, la sección, toda la métrica del perfil ya viene entabulada. Los IPE, los perfiles IPE son muy parecidos a los IPN, con la diferencia que acá el ala es un poco más ancha que el IPN, ¿no? O sea, es un poco más ancha esta ala en relación a la altura. Vean que el número de perfil está relacionado siempre con la altura del perfil. Y acá vamos a entrar, yo directamente acá, en estos casos, prefiero trabajar directamente con las tablas del fabricante. En este caso yo he sacado esta tabla directamente de Asinder, que es la fábrica de perfiles que existe en Argentina. Entonces cuando uno ve la tabla de Asinder, encuentra el perfil, está nominado, y tiene toda la métrica, altura, ancho de patín, espesores, pero miren la parte de acá más interesante, tiene la sección en centímetro cuadrado del perfil. O sea que yo no la tengo que ir a calcular a la sección. Y segundo, también tiene la ubicación de su centro de gravedad, aunque en este caso no haga falta ponerla porque es un perfil con doble eje de simetría, por lo tanto, si tienen dos ejes de simetría, el centro de gravedad está en la intersección de los ejes. Eso es un tema a recordar. El hierro ángulo, vean que está bajo norma americana, y vean que está todo, las medidas son en pulgadas, la nominación, aunque las medidas de las tablas nos entregan en milímetros, porque está la fábrica acá en Argentina. Y bueno, y ahí, bueno, uno teniendo las propiedades eventualmente de esto, vean cómo acá las tablas ya nos indican la posición del centro de gravedad, para cada perfil, el peso y el resto de las propiedades del momento de inercia, ¿no? Y bueno, finalmente, podríamos decir que nosotros podríamos calcular el centro de gravedad de una viga compuesta de perfiles laminados. Lógicamente, el hecho de que yo ponga los perfiles laminados implica que eventualmente tengo que usar los valores de tabla con sus valores de posición de centro de gravedad, y eventualmente tendré que hacer cálculos con esos valores tabulados para calcular el centro de gravedad. Finalmente, existen las vigas compuestas, donde vos tomas piezas de acero y las soldas acá a lo largo, haces cordones de soldadura, como va el caso este, ¿no? Ven, acá hay cordones de soldadura, y entonces ahí aparecen estos otros cordones de soldadura para la formación de esta viga compuesta. En el caso del Centro Cultural Castro Barro está hecho así, está hecho con perfiles con planchuelas soldadas. Lo pueden ver en las columnas, muy interesante para ver, ¿no? Y bueno, en cualquiera de estos casos, el cálculo del centro de gravedad, hay que hacer un trabajo, eventualmente, o usando las tablas, o haciendo cálculos manuales. Yo brevemente, vamos a mostrar acá
el tema de cálculos manuales, yo no me voy a poner a hacerlo al cálculo manual porque no hacia el fondo de la cuestión, pero sí me gustaría rescatar que en todos los casos lo más importante es saber exactamente, cuando vos te pones a hacer esto, tenés que saber exactamente qué querés hacer, ¿no? En una palabra, si vos a esto decís que es la pieza 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5 y esta es la 6, tenés que saber dónde empieza y dónde termina la pieza 2. Ahí. Esta pieza 5, decís, mira, yo esta pieza 5 la voy a hacer que termine ahí. Y ahí. ¿Por qué? Miren esas líneas que estoy marcando. Así que no me cambia el resultado, pero sí mi cálculo. ¿Me entiendes? Entonces, el hecho yo de trabajarla, de yo definirla. Ahora, viene otro alumno y la descompone de otra manera distinta. Yo no tengo ningún problema. Lo que sí les hago mucho hincapié es que en las piezas compuestas tengan mucho cuidado a la hora de establecer los límites de la pieza compuesta, ¿no? Y en base a eso construyen sus tablas y pueden trabajarlo muy, muy cómodamente.